Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos a este nuestro quinto programa ya de la Rebotica del Cojuelo. Y llegado a este programa, queríamos iniciarlo confesándole nuestro íntimo orgullo por al parecer haber conseguido uno de los primeros objetivos que nos marcamos cuando iniciamos esta serie de programas, que era el de captar la atención de ustedes y no convertir esta hora ya un poquitín más larga de una hora que pasamos cada jueves en sus casas, en esta Rebotica del Cojuelo, en un diálogo para sordos. Gracias pues a todos los que nos siguen, los que nos cuentan y los que nos piden que abordemos temas que poco a poco iremos tratando. Y gracias también muy especialmente, queremos darle en el día de hoy, a don Juan Wick del Moral por su gesto. El programa pasado lo finalizamos anunciándoles a todos ustedes la presencia de don Juan Wick en nuestra Rebotica para que pudiera ejercer su derecho a la réplica por los comentarios que Silvia Heredia y Fernando Reina hicieron sobre las gestiones de su gobierno en el Palacio de Peñaflor. Pues bien, hemos hablado con él y ha renunciado a ese derecho, cosa que a nuestro entender le honra y que no podemos dejar de reconocer en estos momentos. Desde nuestro primer programa hemos dicho que la Rebotica del Cojuelo sería un programa para concienciar, para luchar por el patrimonio que es de todos. Y eso solo puede hacerse desde el espíritu constructivo. Lo dijimos por activa y por pasiva. No es cuestión de demonizar a nadie, sino de conocer, analizar y buscar soluciones entre todos a los problemas que tenemos. ¿Es eso política? Sí, porque la política es el arte de servir a la ciudad, pero una política de entre todos, en los que no podemos entrar en demonizaciones de sectores, ni insultos, ni réplicas ni contrarréplicas. Los debates entre concejalas y concejalos, empeñadas y empeñados en sus diálogos de sordas y de sordos, en los que todo se convierte en nada o en nodo, tienen otra tribuna que no es esta. Gracias a don Juan Wick por haberlo entendido así. Por tanto, hoy trataremos otra vez de construir, de crear conciencia sobre nuestro patrimonio y le daremos una enorme sorpresa a todos nuestros paisanos, gracias a ese espacio de tiempo que nos deja la decisión de don Juan Wick. De mano de esta televisión comarcal de Écija, nos adentramos en el convento de Santa Inés del Valle, en su claustro y en las celdas donde la reina Isabel la Católica vivió varios meses durante la campaña de la Guerra de Granada. Pero antes, y hablando de monjas y de patrimonio, teníamos previsto brindar, o mejor degustar, por el buen criterio, en honor del buen criterio de don Juan Wick del Moral, no con cava catalán, sino con lo que ha sido nuestros bizcochos marroquíes, que a fin de cuentas ha sido el patrimonio de toda la vida, y que a partir de ya son los bizcochos de las monjas florentinas. Al final no ha podido ser, los bizcochos hasta el día 8 no saldrán, pero como grabamos el programa hoy día 3 de diciembre y es día de San Francisco Javier, y es la onomástica de nuestro contertulio Javier Madero, al que queremos tanto y al que hoy va a tener un especial protagonismo, porque es quien proyectó la posible reconstrucción, de restauración de ese claustro de Santa Inés del Valle, pues sí hemos querido, y vamos a hacerlo, vamos a brindar por él, y vamos a brindar por todos ustedes. Así que, aunque no sea, nos han dicho, no, es que a lo mejor en la televisión eso de brindar, de tomarnos una copita, bueno, estamos en una tertulia entre ustedes y con ustedes, y bien está que homenajemos a la gente que se lo merece. Así que ir descorchando y abriendo las botellas, queridos amigos, porque vamos a brindar por nuestro compañero Javier. Pasen ustedes, siéntense con nosotros y brinden con nosotros. Muchas gracias.
Bueno, pues como les decíamos, ya han descorchado la botella. La botella es de vino andaluz, porque ese es nuestro patrimonio. Y por tanto, yo voy a pedirle a los compañeros que nos ayudan a que estemos con ustedes en sus casas, que son José Manuel Pedraza, Pedri, que le dicen, no sé qué cosa así, Marivalle, Martín Pardal y Fernando. Pardal. Otra vez, Marivalle Pardal. Marivalle Pardal Castillo y Fernando. Ya parece que me he tomado una copa, todavía no me la he tomado, para que vengan aquí, hasta esta mesa, y que brindemos por nuestro compañero Javier Madero, que es su santo. Don Javier, un honor. Iniciamos bien este programa. Es un honor para mí. Esperemos que podamos acabarlo. Salud. Felicidades. Salud. Muchísimas Salud gracias. a todos ustedes. Gracias. Esta es una buena forma de empezar un programa, ¿verdad? Esto es original, Muchas gracias. tiene un estilo. Bueno, solo comentar que hemos brindado con un Pedro Jiménez de Villanueva de la Ariscala, de Bodegas Góngora, que en principio yo he creído que era el vino más adecuado con el que podíamos tomar los bizcochos de las monjas. Que al final no pudo ser. No ha podido ser. Yo quiero comenzar este programa, Paco y Juan, haciendo un breve comentario sobre una llamada telefónica que recibí yo el otro día, de una voz femenina y tal, y al final era Sor Clara, del convento de la Florentina, que me comentaba que estaban un poco disgustadas y tal, porque nadie había ido a preguntarle sobre el tema tan debatido de los bizcochos marroquíes y tal y cual. Es cierto, porque después dieron a probar una degustación de los bizcochos. Las monjas tienen la fórmula del bizcocho desde el año 1943. Yo te puedo decir y puedo comentar públicamente que a mí me parecieron riquísimos. A mí también. Y incluso, no sé si es que estaban recién hechos y tal, que con una textura distinta, sí. Incluso mejor todavía que cuando se llamaban bizcochos marroquíes. Sí. Y Sor Clara me comentaba, decía, Javier, parece mentira que la que se ha montado en Écija y tal, con el tema de los bizcochos, que es un tema importante, un patrimonio inmaterial de Écija y tal, pero hay temas como mucho más importantes en los que muchas veces la sociedad permanece totalmente, digamos, mustia, apagada y demás. Como puede ser, Javier, que se nos están cayendo los conventos, que se están cerrando conventos por falta de vocaciones. Y es cierto, Juan, es cierto. Entonces nosotros, a raíz de ese comentario, y era uno de los temas que teníamos pendientes, hemos decidido que este programa fuera sobre el convento, el claustro del convento de Santa Inés, que hay una cosa que quiero que ahora veremos el estado en que se encuentra, desgraciadamente. Antes de que pasemos al convento de Santa Inés, puntualizar un par de cosas. Una es que, bueno, nos recibieron muy bien la monja de Santa Florentina el otro día, estuvo abierto para todos la degustación. En efecto, como dice Javier, los bizcochos pasan perfectamente por bizcochos marroquíes, pero además, o sea, es la misma receta, ¿no? Pero con una textura quizás distinta, riquísimos. Sabemos que ahora se están comercializando esos bizcochos marroquíes que habían aquí, en Osuna, y además se han llevado las cajas de los bizcochos marroquíes. Se les ha cambiado la etiqueta de Écija por Osuna, y eso sí que no sé yo si eso podrá ser, y yo que soy ursaonés, siento decirlo, pero no sé si eso a lo mejor es legal, porque a fin de cuentas la comunidad que viene ahora al convento de las marroquíes, si ellas hacen también dulce, eso sí que serán los dulces de las marroquíes, porque marroquíes no es la comunidad de monjas, es el convento en sí, el que se llama marroquía. Y el convento marroquí está en Écija, ¿no? Por lo tanto, no sé hasta qué punto eso en el aspecto legal va a ser o no va a ser. La cuestión está en que nosotros vamos a mantener esos bizcochos, que ahora se van a llamar los bizcochos de las monjas, que estarán a partir del 8 de diciembre a la venta, y que será, como bien dice Javier, pues lo que un soporte importante para ellas. Porque a mí me echaron en cara, no estaba nuestro amigo Juan Méndez Varo, y a falta de Juan, pues cuando hay que meter palo me la meten a mí. Entonces me metieron un palito
porque me dijeron, hay que ver los amigos de Écija que muchas veces parecen enemigos. Yo lo digo todo aquí. Claro, ellas lo dicen por una razón. Nosotros cuando, sean amigos de Écija, cuando alguna vez hemos visto, y eso bueno, Juan lo puede, que ahora el alma mater de eso puede comentarlo, cuando hemos visto que hay o va a haber un expolio, va a haber una venta, va a haber algo de un camarín de algún sitio, como por ejemplo el que precisamente se vendió allí, ¿no? Que un altar a la duquesa de Alba, que se le vendió a la duquesa de Alba y que están los negritos de Sevilla, pues bueno, cuando sabemos que va a haber una especie de venta de ese tipo, inmediatamente saltamos porque no queremos que se vaya, decía. Otra cosa es que ellos realmente es que necesiten eso para seguir viviendo y que eso es lo primero y lo prioritario. Por lo tanto, lo que ellas hacen, lo que ellos elaboran, que son en este caso los dulces, son fundamentales para su subsistencia. Y nosotros debemos de ser conscientes de eso, los écijanos, y tenemos que ser conscientes de que no solamente son los monumentos, son las personas que hacen que sus monumentos estén ahí, que puedan continuar. Y por eso, como bien dice Javier, hemos estado en el convento de Santa Inés. Quizá no es el más importante de Écija, pero sí a nivel histórico el más importante. Ese claustro conserva una serie de cosas extraordinarias que lo vamos a ver ahora a continuación, que vamos a pasar el vídeo. Si Juan, por alusiones, quiere comentar algo antes de pasar ese vídeo, y después ya empezamos con el vídeo y empezamos a hablar de Santa Inés del Valle. Muchas gracias, Federico. Pues lógicamente nosotros como amigos de Écija entendemos y así lo vivimos, que cualquier cosa que ocurra en la ciudad con respecto a nuestro amplio patrimonio artístico, pues estemos ahí defendiendo, luchando y trabajando. ¿Qué ocurre? No siempre tiene la aceptación de muchas personas, porque todo lo que sea luchar con algo, alguien está detrás y puede molestarse, lo sentimos. En el caso de la Florentina, vamos a decir dos cosas. Desde el momento en que tenemos noticia de la pérdida del bizcocho marroquí, nosotros no nos quedamos quietos. ¿Y qué hacemos? En primer lugar, nos vamos a la comunidad de las marroquíes y tenemos reuniones en el mismo convento con las religiosas. Entonces, le hicimos ver que podían contar con nosotros y estamos a disposición para hacer y trabajar y luchar en lo que fuera posible. A raíz de esto, mandamos un escrito a la Consejería de Cultura para que en el momento en que la comunidad de concepcionistas y también las carmelitas desaparecieran del convento, la Junta de Andalucía, que es la tutora de ese patrimonio, ya que es BI, pues tomara medidas y, lógicamente, no se perdiera nada y que se le diera posteriormente un uso religioso, como tiene que ser, a través de los contactos que pudiéramos tener con el arzobispado, ¿no? Es decir, en este tema la preocupación ha sido tanto por la posibilidad de que los bizcochos marroquíes desaparezcan de la ciudad, creo que estamos en nuestro derecho, tanto así como que todos estos bizcochos y las recetas se iban a Osuna, y Osuna a partir de ese momento iba a comercializarlo con el tema o con el nombre de marroquí. Entonces, lógicamente, creo que ahí estamos en nuestro derecho. Ella está, hombre, lo voy a decir, está un poco molesta con nosotros con el tema de la denuncia que se dio y tuvo mucho eco en la ciudad con la venta de un retablo del 18, que lo compraron no los negritos, perdón, Paco, sino lo adquirió la Hermandad de los Gitanos, que es precisamente el altar mayor que actualmente tiene la Hermandad de los Gitanos, que por cierto se llama Iglesia del Valle, sí, y ahora no se llama del Valle. O sea que también le hemos dicho y le hemos expresado nuestra queja a la hermandad porque han quitado el nombre de nuestra patrona, que porque lo fundó una écijana, y le han puesto ahora el nombre. Porque además era parte de lo que era el convento del Valle, el colegio del Valle. Exactamente. Entonces, bueno, pues se han quitado. Está en la ronda. ¿Qué ocurre con el retablo? Para empezar, hay que decir que efectivamente las monjas están necesitadas, tienen carencia, tienen unos conventos que son muy amplios, que tienen muchísimos metros cuadrados, que requieren constantemente un mantenimiento, y ellas no tienen posibilidades. Y ahí hay que ayudarle. Y hay que ayudarle tanto en la restauración de este patrimonio, la restauración de los bienes muebles, todo, sino también en el día a día de las necesidades que tienen estas monjas. Y ahí nosotros creemos que tenemos que ayudar todos y participar todos. Bien, con este motivo hace algún tiempo ya, cuando estaba restaurando la iglesia del Valle en Sevilla, pues recibimos noticias de que
se iba a trasladar un camarín del 18, justamente que el altar mayor de la iglesia de los gitanos de Sevilla, que es de la Florentina. Nos pusimos a tomar referencia y hicimos nuestro pertinente denuncia, nada menos que al arzobispado. Pero fue difícil, porque en primer lugar teníamos por un lado la comunidad, o la hermandad de los gitanos, con la fuerza que tiene Sevilla. Teníamos después el arzobispado, que lógicamente le dio la razón a la hermandad de los gitanos, no a nosotros, porque nosotros somos nada. Y después otra cosa, que por detrás estaba nada más y nada menos que la duquesa de Alba, que es la que puso el dinero. Ella mandó un coche particular, y hasta esto está, se puede demostrar, un coche particular con técnico de Sevilla, para que antes de adquirir este retablo, que es el altar mayor de la iglesia del Valle de Sevilla, yo digo del Valle, que vieran si tenía valor artístico y si merecía la pena la adquisición. Los informes fueron muy positivos, diciendo que efectivamente era una buena compra y que la hermandad de los gitanos debía ceder este retablo. Y lógicamente este retablo se traslada y actualmente está en Sevilla. Cierto es que esa denuncia que nosotros hicimos tuvo más eco en Sevilla que en Écija. Tanto así que yo recuerdo que nos llamaron de todas las emisoras de radio. Toda la prensa de Sevilla nos llamaron y estaban preocupados porque la noticia tuvo un calado en la ciudadanía, ¿no? Y al final, pues como todo, como el pobre es pobre y el rico, pues al final se llevaron. Que es una pena, porque verá que hace falta ayuda de las monjas, totalmente de acuerdo, que hace falta ayuda para arreglar el claustro, para arreglar lo que sea, la celda, lo que sea, también estamos de acuerdo. Pero tenemos que defender, creo que tenemos la obligación de defender lo que es nuestro, porque estos altares, como todo lo que se hace en Écija, son donaciones que el pueblo ha hecho a la iglesia, donaciones, de una u otra forma, y tiene una finalidad, que es dar culto, y no tiene un uso material. Es decir, una iglesia no es una exposición de antigüedades, que el que vaya allí dice, este me gusta, yo te lo compro y yo me lo llevo. Creemos que no, y en eso vamos a usar. ¿Habrá personas que le moleste? Lamentamos, pero por supuesto nosotros vamos a ir en la guía de siempre, de defender lo que creemos que es justo para la ciudad. Si en algo nos equivocamos, rectificamos. Si hay que pedir perdón, lo perderemos, pero lo que no nos va a quitar es las ganas de trabajar por la ciudad. Vale, yo quería hacer una observación. Tenemos muy poco tiempo. Sí, pero yo quería hacer una observación, que es la siguiente. Efectivamente, tú llevas toda la razón, pero es un tema que ya pasó, tampoco hace falta ahora ya. Entonces, lo que sí es verdad, Juan, es que la necesidad hay veces que obliga, y las monjas, para que no ocurran esas cosas, ahora tenemos un momento importante para ayudar a ellas, porque subsisten gracias precisamente a la venta de los bizcochos, del dulce, del tal y cual, de la miel, y tenemos que ayudarlas, porque están las Teresas, está Santa Inés, está la Florentina. Entonces, y sobre todo ahora en Navidad es una fecha muy bonita para comprar lo que hemos dicho, dulces. Perdona, Paco, pero un tema. El tema de las marroquíes va a quedar resuelto por dos motivos. Primero, el tema de los bizcochos, ya hemos quedado claro que la Florentina, con el dulce de las monjas, que se va a llamar, o bizcocho de las monjas, es la misma receta desde el año 43 y tal. Ahora han estado un poco, no ha salido todavía porque ya lo tienen precisamente porque lo hacían con horno de leña y ahora ya tienen horno eléctrico y le han cogido el punto, que es importante, ¿no? Y después que sepa también toda esa hija que la intención del arzobispado es resolver el tema de que no se quede cerrado las marroquíes, y hay una congregación ya que va a venir pronto a dicho convento, ¿vale? Entonces, por eso me refería yo antes que si ahora esta congregación que elabora unos dulces, serán los dulces de los marroquíes. Bueno, como vamos de tiempo y el vídeo es interesante, el que vamos a poner ahora a continuación, le pido a realización que pase el vídeo y nosotros de aquí iremos llenando la copa porque se nos ha quedado vacía. Por favor, que pase el vídeo. Bueno, buenas tardes, noches otra vez, aunque aquí ahora mismo estamos de día, estamos, como le prometimos en cierta ocasión, en el convento de Santa Inés del Valle. Lo primero y fundamental que tenemos que decir de este convento es que este convento tiene una importancia histórica fundamental y quizás es uno de los conventos más importantes de Écija a nivel histórico.
Fue fundado a finales del siglo XV, hacia 1483, por la esposa de que era entonces alcalde de Osuna, y además un tal Pernía, se llamaba Isabel Querós. Esta mujer funda este convento y como eran muy nuevos, era en 1483, cuando la reina católica Isabel I está recaudando fondos para la guerra de Granada, viene hasta Écija y aquí se hospeda, en este convento. En la guerra de Granada sirvieron 10.000 caballeros, 50.000 infantes y 200 piezas de artillería, 200 cañones fabricados en Écija. Isabel la Católica estuvo aquí durante un tiempo bastante importante, se le habilitó una celda, que la tenemos aquí, que vamos a verla ahora, y además le regaló al convento, en agradecimiento, una fuente y un pozo en la cocina, que también lo veremos ahora. Este claustro, que es tan histórico, se nos está cayendo, y lo primero, las últimas lluvias casi derrumban completamente lo que fue la capilla personal de Isabel la Católica. Vamos a pasarlo y vamos a ver. Ahora ya estamos en lo que eran las dependencias de la reina Isabel la Católica. Si ven, aquí había 3 celdas corridas. Era esa celda, que era el tamaño de una celda, con el dosel en escayola, que todavía se mantiene todo esto. Lo que era esta otra celda, porque era una celda corrida, la primera vez que yo estuve aquí incluso estaban los muebles originarios, este pequeño jardincito que tenía ella para su pequeño solaz, que se entraba ahí, y esta otra celda, que también estaba aquí corrida, a esta, que era lo que hacía de despacho. Esto era el despacho de la reina Isabel la Católica. Luego pasaba al claustro y nada más pasar al claustro estaba la capilla donde ella rezaba. Bueno, pues siguiendo con nuestra visita, esta ventana es la ventana de la celda de Isabel la Católica. Entonces esto era una puerta antes. Desde esta puerta, desde la misma celda de Isabel la Católica, ella podía entrar aquí. Y este era su pequeñito jardín, el jardín que tenía Isabel durante los 4 meses aproximadamente que estuvo aquí en Écija. Posteriormente fueron la hija de Carlos I, la emperatriz de Habsburgo, luego la hija de Felipe II, quienes también ayudaron y fueron benefactoras del convento de Santa Inés del Valle. Ella no dejó de ayudar aquí siempre. Recogió dinero recaudó dinero para la guerra de Granada y parte de ese dinero precisamente se empleó en la sillería del coro de este convento. Vamos a seguir porque de los 2 regalos que hizo aparte de la sillería del convento, está la fuente del claustro que hemos visto y además un brocal de pozo con una pieza de una sola pieza que merece la pena ver. Vamos a visitar las cocinas. Pues venimos del claustro y entramos aquí, que es la entrada de la cocina. Este brocal de pozo, de una sola pieza, impresionante, además, todavía está el agua abajo, si lo vemos, es el que regaló la reina Isabel. Pero entrando en la cocina, vamos a entrar en la cocina, vamos a ser un poco curiosos. Por suerte, quien está ahora trabajando aquí, quien está ayudando, ha habido piezas como el lavabo que había aquí, que ha sido extraído de ahí, pero no sustraído, para conservarlo, para restaurarlo y para tenerlo para cuando haga falta o pudiera ser posible la restauración. Y esta parte de aquí, que era la cocina, aquí tenemos el horno de leña que tenían las monjas. Como se ve, está adaptado ya a lo que fueron los últimos años que se utilizaron. Pero ese era el original, ese horno era el original de la época.
Sin duda esto es un convento, un claustro, porque no es todo el convento. No se trata de restaurar todo el convento, de restaurar la iglesia, es restaurar este claustro y de restaurar estas celdas y ese refectorio. La posibilidad, porque la comunidad de las Clarisas están dispuestas a hacerlo, de ponerla al servicio de los exijanos para que sea visitable, para que podamos disfrutarlos todos y para que nos sirva también, para que los que nos visiten sepan también que aquí se hizo historia. Eso es de eso se trata, ¿no? De concienciarlos a ustedes y de tratar de beneficiar a toda ESIA. Con nosotros está nuestro contertulio, que es quien mejor conoce todo esto, que es Javier Madero, que es el que ha hecho incluso los planos para la recuperación del convento y que ahora nos va a explicar dentro del convento cómo se encuentra ahora mismo en estos momentos, y vamos a ver cómo ha sido el proceso de deterioro y la necesidad que tenemos de recuperar todo este espacio. Comentar, antes de referirnos exactamente al apuntalamiento y al estado en que se encuentra el claustro, comentar que antes de ayer, hoy es lunes, el sábado, estuvimos probando, digamos, los bizcochos marroquíes, los bizcochos de las monjas, que se van a llamar ahora, en la iglesia de la Florentina, dado que hace unos días yo recibí una llamada, porque en uno de los programas anteriores de la rebotica del Cojuelo, comentamos el tema de los bizcochos marroquíes y la Florentina, ¿no? Entonces me llamó Sor Clara quejándose con toda la razón del mundo de que decía: Javier, parece mentira que en Écija se monte tanto revuelo con el tema de los bizcochos, que es un tema que nosotros tenemos la fórmula desde el año 43 y que lo hacemos exactamente iguales que lo que se hacían en las marroquíes. Lo probamos y efectivamente así fue. Y sin embargo se está mucho más tranquilo y tal con el tema de los conventos, que se nos cierran porque se van las monjas, que realmente se nos caen, y efectivamente eso nos ha hecho venir aquí para que, dándole la razón, veamos cómo este convento, que después de lo que ha explicado Paco magníficamente, es de su importancia histórica, ahora vamos a entrar en el tema artístico y vamos a comprobar un poco la historia de la ruina del convento de Santa Inés. Si tomamos unos planos de este apuntalamiento, comentar que hacia los años 60 se libraron unos dineros, dado el estado de ruina que ya mostraba el claustro, para el apuntalamiento del claustro de Santa Inés, que lo hizo Manolo Laguna, el contratista muy afamado de Écija, un señor que trabajaba magníficamente y que hizo un apuntalamiento, digamos, ejemplar, pero pensado para que sirviera aproximadamente un año, año y medio, 2 años, ya que se iban a empezar las obras de restauración. ¿Por qué? Pues porque el apuntalamiento, y como habréis visto en algunas de las fotografías que han salido de este apuntalamiento antiguo, el apuntalamiento era de madera. ¿Qué es lo que pasa? Que al ser un apuntalamiento de madera, pues entre el agua de invierno y el calor de verano, y que ha durado pues, más de 40 años, 30 años, pues el apuntalamiento estaba que no servía absolutamente para nada. Este apuntalamiento que veis ya hecho de metálico, esto lo hicimos en el año 99 o 2000. Dado el estado tan impresionante de ruina que tenía el claustro, Cultura decidió que lo iba a restaurar. Y en el año 2001 encarga a mi estudio de arquitectura, concretamente, además ese proyecto se lo encargaron a mi hija Rebeca, que estaba incorporada ya al estudio, y estaba el arquitecto de Cultura Antonio Mena, que era un gran amigo
mío, y un día se presentó y me dijo: vamos a encargar un proyecto a tu estudio, pero no a ti, sino a tu hija Rebeca. Era uno de los primeros proyectos que a Rebeca se le encargaba. Bueno, el estudio realizó el proyecto, lo firmó Rebeca, y ya comentaremos los datos exactos del dinero que hacía falta para la restauración. Y hasta hoy el proyecto se hizo, se abonó, lo pagó Cultura y tal, y estamos en la misma historia de las Torres Gemelas, que durante un porrón de años empezando y esto no se acomete. Ahora vamos a pasar al claustro y vamos a ver realmente el estado de ruina en que se encuentra. Como podéis ver, estamos ya metidos en el patio del claustro, maravilloso claustro. Yo creo que en su día uno de los claustros más impresionantes que había en la ciudad de Écija, y como podéis comprobar es un patio aproximadamente cuadrado, no es cuadrado. En un lado tiene siete arcos y en el otro tiene 6, y en la parte superior 2, 4, 6, 7 y en otro tiene 8, o tenía, porque hay algunos que, como veis, están cerrados por el apuntalamiento que hubo que hacer de ladrillo para que no se terminara de caer. La diferencia es impresionante. La parte de abajo pues son unos arcos de medio punto sobre columnas de piedra caliza. La parte superior son los arcos escarcenos, que son arcos rebajados con columnas hechas de ladrillo. Y bueno, como veis, lo que comentábamos anteriormente, el apuntalamiento magnífico que hizo en su día Manolo Laguna, pero claro, un apuntalamiento de madera que servía para 1 año o 2 años, ¿no? Después pues el apuntalamiento se afloja de la lluvia y del calor y no sirve absolutamente para nada. Ya la empresa de Antonio Guisado ya ha realizado un apuntalamiento más en condiciones, como podéis ver, con puntales metálicos, y sobre todo un trabajo impresionante en las columnas, que también del proceso de arreglo hay fotografías que habréis visto. Son columnas sunchadas con alambre, dos vueltas de alambre impresionantes. Esto ya lo llevó a cabo en la empresa de su hijo, de Jesús Guisado. Y bueno, y comentar, por ejemplo, que en la última intervención que aquí se hizo, pues salieron, yo no sé exactamente cuántos camiones, 100 camiones, me comenta Jesús, 100 camiones de 9 metros cúbicos, de escombro, palomina, fundamentalmente palomina, mucha hierba y mucho residuo de todo lo que se ha caído, que ahora veremos de las cubiertas de arriba, pero el apuntalamiento ya es un apuntalamiento en condiciones, y ahora comentaremos incluso el apuntalamiento que se llevó a cabo en el refectorio, y además el arreglo de un muro del refectorio que se caía, y bueno, un poco más, ¿no? Como, bueno, y que esto en realidad, si no se acometen las obras, se llevó a cabo el proyecto de restauración en el año 2002, y bueno, parece ser ha habido cierto interés de la Junta de comenzar la restauración, pero al final nada, no se restaura, y esto vemos en realidad muy difícil la recuperación del claustro, aunque si se acometiera ya, pues bueno, todo se hace, ¿no? Por supuesto. Y ahora vamos a pasar al refectorio para ver el apuntalamiento también que se hizo sobre esa magnífica estancia. Como podéis comprobar, esta magnífica sala, estancia, que era el refectorio del convento, se ha llevado a cabo en el mismo un apuntalamiento ejemplar, magnífico, con 3 filas de puntales ya metálicos, y la restauración del muro que estamos viendo, que además es un muro medianero con viviendas ya de la zona,
y que preocupaba mucho también a la comunidad porque podía provocar problemas con los colindantes, ¿no? Se ha llevado a cabo un apuntalamiento ideal, pero en fin, ahora hay que llevar a cabo la consolidación de la parte superior y eso, porque si no también en su día pues dará problemas, ¿no? Como podemos comprobar, aquí existen los dos apuntalamientos, el que se hizo en su día de madera e intercalados pues los puntales metálicos que se han puesto posteriormente, porque ya la madera poco hacía con la función que tenía. Hacer un comentario de que en su momento y a requerimiento de un empresario de la hostelería, en el estudio llevamos a cabo también un tema de un reuso, porque lo importante en estos casos es ver qué haces tú, qué rentabilidad le puedes sacar al tema, además una vez restaurado, ¿no? Y hicimos un proyecto para poner aquí una hospedería, un tema muy interesante, pero al final no cuajó porque, claro, restaurarlo totalmente, esto pues no era rentable, aunque si la Junta de Andalucía llegara a sufragar los gastos de la restauración, por supuesto que el reuso, las monjas estaban dispuestas además a cederlo para un uso de los exijanos, de manera que se recuperara para el pueblo de Écija, ¿no? Pero parece ser que es muy difícil, dado el alto costo que tiene ya el tema, ¿no? Bueno, como podéis comprobar con estas imágenes, mis comentarios anteriores de lo difícil que se hace el poder recuperar el claustro, dado el estado de ruina total que tiene. Siempre recuperable. Si se hizo en el siglo XVI, pues fijaros que lo podemos repetir en el siglo XXI, pero que en realidad esto se ha dejado demasiado, este convento y este claustro, y se nos hace difícil recuperarlo, aunque no imposible, pero el estado es de dar miedo, vamos, en realidad, y está todo apuntalado. Como veis, hay zonas que de los puntales ya no sirven para nada porque están todos los palos rotos y vamos a quitarnos pronto de aquí porque en cualquier momento puede amenazar ruina. Si miráis el suelo de esta planta, esto se limpió hace aproximadamente un año, pero los palomos vuelven a dejar huella y la humedad, que parece un campo de fútbol, eso con el verde de la humedad. Aquí ya podéis comprobar también, se puede comprobar cómo en su día pues se levantó parte de la cubierta del claustro, concretamente de este ala, y se sustituyeron todas las cubiertas y el entablamiento y tal con uralita, pero que volvemos a ver la cantidad de palominas y de desastre que hay. En fin, yo creo que una imagen vale más que 1000 palabras y que estamos comprobando la pena que nos da. A mí me entra un sentimiento enorme cada vez que entro en el claustro. Bueno, es lamentable, después de ver estas imágenes que hablan de por sí solas, del estado tan lamentable de este claustro, este hermoso claustro,
no deja de ser nada más que una llamada a los ciudadanos y sobre todo a quien tiene las competencias para velar por este patrimonio y las autoridades, tanto locales, provinciales y la del Estado español, para que un patrimonio y un claustro de estas características esté en la situación que esté. Vuelvo a tomar nombre de amigo de ese, si me permite. El tema de este claustro ha sido denunciado muchísimas veces por Amigo Decia, y lo ha hecho en distintos foros y por distintas vías. En YouTube hay un pequeño corto donde se ve la evolución de este claustro, el estado tan lamentable que se encuentra, y también en los encuentros anuales que hay de Hispano Nostra se presentó también este vídeo con el estado actual de abandono y deterioro de este claustro tan nuestro como es el de Santa Inés del Valle. Hemos hecho siempre llamar la atención, buscar, llamar puertas para la conciencia ciudadana y, por otra parte, para que los que tienen ese poder de restaurar, que inicien esta obra de restauración antes de que sea ya tarde. Cierto es que se han cometido algunas obras de apuntalamiento, de consolidación, de limpieza, pero todo ha sido un parche, porque lamentablemente una de las actuaciones que hacen, en vez de poner, reforzar los arcos con hierro, se hacen con madera. Era una cosa provisional y la lluvia ha venido a demostrar que le hace daño a este tipo de apuntalamiento, porque se han podrido las vigas, los puntales, y se ha caído parte de este claustro. En resumen, el claustro de Santa Inés es una de las maravillas que tiene la ciudad. Tenemos que intentar por todos los medios su restauración, ¿no? Y lógicamente no nos cansaremos de llamar a la puerta de todas las instituciones para que se acometa a la mayor brevedad esta restauración. Y ahora está rey, sí, comparado como estaba antes. Que Javier puede decir, puede hablar de... No, bueno, yo quería comentar lo siguiente, porque como se ha visto en el vídeo que se tomó por nosotros el lunes, ese es el estado del día 1 de diciembre del 2014. Ahora se va a pasar también una especie de vídeo con montaje, con fotografías que datan de fechas anteriores a esta del año. Hay fotografías desde el año 2002 que se tomaron para la redacción del proyecto de consolidación y del claustro y los aledaños del convento de Santa Inés, ¿no? El proyecto que, como comentaba yo antes en el vídeo, encargó la Delegación de Cultura al Estudio de Arquitectura, fundamentalmente, y quien lo firma se lo encargó a mi hija Rebeca, que llevaba ya pues del año 2000 en el estudio, y le encarga a la Consejería de Cultura, le encarga el proyecto de restauración. Yo tengo parte del proyecto aquí y puedo comentar que en el 2002 el presupuesto hecho por el estudio y que consta en el proyecto del arreglo del claustro en aquella época era de 979.000 euros, 1 millón de euros. Hoy día, por supuesto, que vale bastante más. Posteriormente a este proyecto, y como también creo que hemos comentado en el vídeo, el estudio de arquitectura llevó a cabo una adaptación del claustro y los aledaños para una hospedería, que lo redactamos a requerimiento de un empresario exijano, y de acuerdo también con las monjas y tal, que estaban deseosas de que se le diera un uso, cualquier uso importante para eventos, para celebraciones de boda, de 1000 cosas, ¿no? Exposiciones, tal, estaban dispuestas hasta a cederlo gratuitamente. Pero claro, el tirón de la restauración es tan importante que económicamente no compensaba a un particular o a una empresa restaurarlo para montar una hospedería, porque empezaría a recoger beneficios en el año 3000, ¿no? Entonces, como hemos podido comprobar en las imágenes anteriores, como las tomadas el día 1, la situación ahora ha cambiado, como bien decía Paco. ¿Por qué? Pues porque recientemente se han quitado de allí,
que creo que también se comenta en el vídeo, 100 camiones de restos, de residuos, de palominas, de escombros, se ha limpiado, aunque como podemos ver también en el vídeo, eso hace ya un año por ahí que se terminó y realmente hace falta otros, si no 50 camiones, ¿no, Paco? Sí, hombre. Además, me va a permitir, mira, porque has hablado de una cifra que fue en el año 2000, ¿me has dicho? 2002. En el 2002. Bueno, diciembre del 2002. Bueno, decíamos al principio del programa, y seguimos diciéndolo, que no es cuestión de demonizar a nadie, pero como la historia es la historia y hay que saberla y hay que conocerla, pues tenemos datos y además hemos sido testigos, por lo tanto lo contamos. En el año 90 aproximadamente, sobre el principio de los 90, después de mucha insistencia por parte de amigos de Écija, se consiguió que la Junta de Andalucía librara 87 millones de pesetas para el claustro de Santa Inés del Valle, para la restauración. Entonces, conozco yo el tema porque estaba yo precisamente en el ayuntamiento en ese momento, en la oposición. Entonces nosotros preguntamos por ese dinero, que qué es lo que pasaba, porque no venía. Y entonces nos dijeron que estaban pendientes de un estudio geodésico que tenía que hacer el ayuntamiento y era lo único que se le pedía al ayuntamiento, pero había que hacerlo. El ayuntamiento, siguiendo, como es lógico, esa gestión, pues hizo ese estudio geodésico. Para ello contrató a la empresa que estaba haciendo la autovía, que ahora es la autovía, contrató a aquella empresa y las monjas se quejaron porque habían llegado con un camión, habían bajado la máquina, una máquina grande, la habían arrastrado y habían, aparte de romper la tajea, habían arañado todo lo que era la solería originaria, porque la que hemos visto es la solería originaria de lo que era el claustro. Luego habían hecho unos agujeros, 3 agujeros para ver el estudio geodésico a nivel de las columnas y habían dejado a los agujeros sin tapar y se habían marchado. Las monjas se quejaron, nosotros nos quejamos, como es lógico. Pero al final, bueno, eso era bueno para esto y para antes, ¿no? Al año siguiente, como no llegaba el dinero, volvimos a preguntar. Y después de mucho preguntar, ya nos pusimos en contacto con Ildefonso del Olmo, parlamentario andaluz, que después fue incluso presidente de la Comisión de Cultura, y él nos habló y nos dijo que aquel dinero ya se había perdido, porque aquello era un presupuesto, en el presupuesto del año anterior habían estado esos 87 millones de pesetas, pero que como no se habían reclamado, no se habían gastado, para el siguiente presupuesto ya eso había desaparecido y no constaban. Entonces, claro, yo me pregunté que por qué, que cómo era eso, que preguntara. Y entonces se preguntó en el Parlamento y el Parlamento respondió que habían pedido un estudio geodésico que el ayuntamiento jamás había hecho. Ante mi sorpresa, yo pregunté en pleno. Me dijeron que sí que se había hecho, que había costado 300.000 pesetas. Pero el problema había sido que después de haberlo hecho, el estudio se quedó en el cajón de quien fuera. Y lo que se hizo no fue remitirlo, no se remitió a la consejería, no se remitió a la Junta de Andalucía. Yo, como es lógico, en su momento, porque era el portavoz solicité responsabilidades, solicité que alguien dijera quién había sido, por qué había sido así, y que se asumieran las responsabilidades. Nadie lo hizo. Siguió así, y yo creo que eso es muy importante saberlo, porque eso es la historia. Hombre, y ahora... perdóname, Paco, sí, es importante saberlo hasta tal punto de que a mí me ha sorprendido porque yo no tenía conocimiento de lo que tú estás hablando ahora mismo. No tenía. Tú le llamas ensayos, ha dicho geodésicos, son ensayos geotécnicos. Geotécnicos, sí. Son unos ensayos previos que hay que hacer del suelo y tal y cual. Que en realidad te digo una cosa, se volvieron a hacer posteriormente para cuando el proyecto del estudio nuestro de arquitectura, para el proyecto de ejecución, y bajo la batuta del catedrático de Luis Moral, calculista. Pero que yo te digo una cosa, que tampoco que yo te restauro el claustro de Santa Inés perfectamente y lo reconstruyo sin necesidad de llevar a cabo ensayos técnicos. Vamos, los ensayos técnicos lo único que te iban a decir es que las columnas están apoyadas sobre el terreno directamente, que no hay una base ni un sustento de cimentación, pero es que eso se ve nada más que tú entres en el... Y hay fotografías que lo demuestran, ¿no? Y lo vais a ver. Pero es un tema que de vez en cuando me sorprende
como por ejemplo el lunes, cuando hiciste un comentario que yo me gustaría que tú volvieras a hacer ahora, que es que cuando la guerra de Granada y tal, la ayuda de Écija y demás, y dijiste que no sé cuántos cañones que se habían hecho en Écija. Bueno, vamos a ver, hay dos cosas. Y me gustaría que recalcaras eso. Ver, lo comenté y ya habrá salido en el vídeo, pero a mí me parece que lo importante por ejemplo, en este caso del claustro de Santa Inés, es más su valor histórico. Bueno, y además, artístico además no solamente el valor histórico porque estaba allí Isabel la Católica y todo, sino todo lo que alrededor de esa estancia de Isabel la Católica aquí en Écija se hizo, ¿no? Isabel la Católica vino, en efecto, aquí a recaudar dinero para la guerra de Granada. La guerra de Granada. Parte de ese dinero, precisamente, lo dedicó a la compra de la sillería del coro de Santa Inés. Y además aquí se fundieron, o sea, según los estudios que hay, más o menos, que siempre se habla de que participaron 10.000 caballeros, 50.000 infantes y se utilizaron 200 piezas de artillería en esa época. Y que esas 200 piezas de artillería se hicieron aquí en Écija. Se fundieron aquí con personas, pero vinieron de Francia, hubo artificieros franceses que fueron los que vinieron aquí aunque se fundieran aquí se hicieron. ¿Eso está documentado? Sí. Según la de esto sí. Ahora lo que ocurre es lo siguiente, y yo me gustaría comentar, no solamente es eso, hubo más cosas, y yo creo que es importante que se sepa. Cuando los reyes católicos vienen para acá, para Écija, o piden a Écija favores, ellos también dan favores a cambio. Entonces ellos solicitan del Consejo de Écija que le pidan un favor, que les pida lo que quieran en el Consejo. ¿Y cuál no sería entonces, como ahora, el verdadero poder de la mujer, ¿no? Como para que el Consejo de Écija lo que decidiera fue solicitar a los reyes católicos la posibilidad de hacer, a la reina de Castilla, la posibilidad de hacer y de promulgar sus propios reglamentos, sus propias ordenanzas sobre la mancebía de la ciudad, porque, según el Consejo, había las mujeres de mala vida, pues se ponían lo que es hoy Giles y Rubio, que era la Plaza de los Mesones, donde se llegaba desde Córdoba, la diligencia, pues ahí estaban todas las prostitutas, estaban allí y entonces, como estaba justo a la entrada de la calle de Caballeros, pues entonces estas mujeres se ponían a reclamar, dice el escritor, a grandes voces, a los hombres, y entonces ante el escándalo que eso provocaba a las damas que pasaban entonces ante eso piden que esas mancebías, o sea, que se regule las mancebías. Y entonces en el acta capitular del 24 de julio de 1482, 24 de julio, se recogen las ordenanzas de mancebía, entre las que, y tengo aquí algunas cosas, no se pueden portar armas en la mancebía. Nadie puede portar armas en la mancebía porque había gresca. Solamente los padres de mancebía. Curioso eso. Los padres de mancebía. No se podían ejercer los domingos, o sea que eran los chulos. Claro. No podían ejercer los domingos. No podían ejercer los domingos las prostitutas antes de las misas mayores, so pena de 60 maravedíes. Y en 1493, 10 años después, ya había estado aquí la Reina Católica. Esas ordenanzas se regulan más todavía. Se localizan, se buscan, antes estaban en Puerta Palma, en Puerta Cerrada, en el Corral de Juan Grande y en el Corral de Antón de Loja. Lugares tapiados con medidas determinadas. Tenían que pasar ahora a sitios donde hubiera espacios para 50 boticas de mujeres, o sea, 50 habitaciones, que han de estar de puerta adentro del corral, nada de puerta afuera. Y ahora solamente se quedaba en un sitio, cerca del río, en lo que se llamaba la olla que está detrás del muladar del puente, lo que era el Parralejo. Lo que hasta los años 60 fue el Parralejo. Los dos padres de Mancebía, los dos primeros padres, los dos primeros chulos de Écija, se llamaban Alonso y Gonzalo de Luna, y se obligaban a la inspección médica periódica. Todos los meses tenían que pasar las mujeres un control médico, y a proteger a las mujeres. Y además se amplía en el 14 de mayo de 1522, incluso se estipula que el padre de la mancebía debe darle a cada mujer 2 comidas
al día. En cada una de media libra de carne de vaca, de carnero, de puerco, de pescado, y 2 libras de pan y un cuartillo de vino y cama. Esto es curioso porque estamos hablando de cuando se descubre América. En ese momento estaba esto regulado. Y hoy tenemos lo que tenemos, que es lo que hablamos muchas veces. Eso es importante, situarnos históricamente, qué es lo que pasa en el mundo en la época en la que tú estás comentando. Y efectivamente, se había descubierto América. ¿Me permitís? Sí, claro. Hombre, claro que sí. Que vamos a irnos otra vez a la realidad. A Santa Inés. Y yo, exactamente, vamos a hablar una cosa muy positiva y que tenemos, que la ciudad de Écija tiene que agradecerle a todas las monjas de la ciudad. En Écija tenemos comunidades de carmelitas, tenemos las clarisas, tenemos todas. Es decir, gracias a las religiosas, a las monjas, a la mujer, se mantienen todos los conventos de la ciudad, todos. Bien. No ha ocurrido lo mismo con los religiosos. ¿Dónde están los claustros de Santo Domingo, de los mínimos, de los salesianos? Prácticamente se han ido y ha desaparecido todo. Gracias a la gran labor que han hecho las religiosas, Écija en el siglo XXI tiene este gran patrimonio. Gracias a ella. Una magnífica y luchando. Reflexión. Y una magnífica reflexión la que está haciendo ahora mismo. Hay que darle un aplauso y la reflexión y el reconocimiento, porque es una realidad histórica. Y otra cosa, nosotros mantenemos muy buenas relaciones, intentamos con todo el mundo. Hemos tenido reuniones con todas las religiosas, hemos estado dentro de los claustros. Una de las propuestas que ha hablado también, que es muy interesante, era la de Javier, era hacer el monasterio como, te digo la palabra, para albergue, ¿no? Bueno, hospedería, exactamente. Bueno, pues nosotros, y yo lo voy a recordar aquí a Paco, nos fuimos a Marchena, que hay una comunidad igual que la de Santa Inés. Igual. Hay una hospedería. Exactamente. Y entonces, ¿qué hicimos? Estuvimos hospedándonos allí, hablamos con ella, cómo se mantienen, cómo nos llevan. Y es muy interesante porque una comunidad, un claustro o una parte de su convento lo dedican a hospedería. Y es fácil hacerlo porque llamas por teléfono a la comunidad, te reservan en las habitaciones, tú llegas, por el turno te atienden, le das tus datos personales, te dan 2 llaves, una de las puertas de la calle y otra de tu habitación. Y entonces puedes hospedarte allí el tiempo que precises. Ellas, las bien monjas, te preparan el desayuno, que por cierto, un desayuno extraordinario, magnífico. Sí. Entonces, y estuvimos hablando con ellas cómo llevaban esto, ¿no? Entonces, porque es interesante que esa idea que la tienen las clarisas de aquí de Marchena puede ser trasladado también a las clarisas de nuestra ciudad. Sí, y entonces eso sería interesante. Es decir, porque las monjas ya tienen una forma de ayuda económica para que puedan ellas subsistir. Y es ahí por donde tenemos que ir. Me voy a saltar mismo que lo último que tenemos hoy. Estamos también con las Teresas. Estamos intentando con las Teresas porque ellas están dispuestas también a poner en el museo parte de su tesoro. Tienen una colección de Niños Jesús magnífico. Ellas estarían dispuestas incluso a ciertas dependencias a abrirlo al público. Hay una dificultad con las Teresas porque es monumento nacional y cualquier apertura de hueco, cualquier ascensor que se ponga sería complicado. Pero la verdad, hay una buena voluntad por parte, en este caso las carmelitas, que son las más rígidas, más duras, o mejor dicho, las que con más seriedad tienen en la clausura. Ellas tienen una disposición de hacer cosas. Entonces la ciudadanía tiene que ayudarle, tiene que apoyarle, porque estas ideas son positivas. Hoy hay que buscar dinero. Antes había mucha ayuda, teníamos muchos benefactores, las comunidades apenas sí reciben nada, entonces hay que buscar alternativas para que estas comunidades se mantengan. Y por supuesto, ellas son religiosas que están de torno para adentro. Y los exijanos, los que podemos ayudar, de torno para afuera, le tenemos que extender la mano para ayudarle en lo que sea necesario, tanto en lo material como a veces en una gestión cualquiera. Si hace falta ir al hospital de Osuna, llevar a una monja que esté enferma, pues los exijanos pues tenemos que poner nuestros coches y poner a disposición. Yo creo que ahí es donde tenemos que trabajar. Yo quería decir una cosa, Juan. Estamos totalmente de acuerdo. Lo de Marchena funciona maravillosamente. Sí. La hospedería. ¿Cuál es el problema que nos encontramos aquí en Écija? Está claro que cuando tú tienes un edificio de esta categoría, de estas dimensiones, de este trazado, necesitas darle un reuso posterior a la restauración. Si esto estuviera en un estado más o menos reconstruido y tal y cual,
el invertir una cantidad de dinero para una hospedería sería rentable. Pero claro, tú ahora, esto que es una puñetera ruina, invertir a lo mejor 2 millones de euros que te puede llevar a cabo, que puede costar reconstruirlo y adaptar la hospedería, dime tú cuándo vas tú a recuperar parte del dinero invertido con 2 millones de euros. No hay más remedio que ser la administración la que tiene que dar la cara, y tú después darle el reuso con un diseño y un mobiliario. El otro día precisamente le hablaba yo, el lunes cuando estuvimos allí en el convento, le hablaba yo precisamente a Javier de lo que tú has comentado de las clarisas de Marchena. Sí. Porque recuerdo que estaba yo de presidente de Amigos de Écija cuando vimos al convento Santa Inés. Tratamos de convencerlas, porque entonces no estaban convencidas, para que se abriera al público, para que se abriera a Écija, porque una de las cosas que decían en la Junta es que no se había vuelto a poner en los presupuestos lo del convento de Santa Inés, porque era un convento de clausura, estaba cerrado al pueblo, y que por lo menos eso se tenía que dar una cierta libertad de paso, ¿no?, para que la gente lo viera. Entonces eso se lo dijimos a ella y les costaba la cosa, pero al final parecía que estaban dispuestas. Nos enteramos que en Marchena lo habían hecho, las mismas monjas, las clarisas, y entonces fue en el cambio cuando, me recuerdo que fue cuando dejé la presidencia de Amigos de Écija para hacerme cargo de la presidencia de la academia, cuando yo pedí en la misma semana, ese fin de semana, con Juan, con Fernando Martín San Juan, con los que eran la directiva de Amigos de la academia, que dije, vamos a hacer una semana de trabajo, un fin de semana de trabajo, y nos vamos a ir a Marchena de retiro. Y nos fuimos de retiro a las clarisas de Marchena con idea de ver cómo era aquella hospedería. Y cuando vimos la hospedería, hablamos con ella, con las monjas, nos decían, estamos entrampadas hasta arriba, porque hemos ido al banco, nadie nos daba nada. Hemos ido al banco, hemos hecho la obra, pero parece que esto está funcionando. Ahora está funcionando. En el último congreso que hemos tenido en Marchena estaban todas las habitaciones ocupadas. Claro. Y ellas están contentísimas. Cuando aquí se enteraron, y llegamos aquí y se lo dijimos a las clarisas de aquí, ellas estuvieron entonces dispuestas a hacer algo igual. Están dispuestas a lo que haga falta para salvar aquello, y nosotros, como bien decía Juan y como bien decía Javier, nosotros los écijanos somos parte muy importante de ese problema, y somos, en nuestra historia, ya hemos visto antes, estaban hablando de las Teresas a nivel artístico es una verdadera joya. Cuando podamos entrar allí a verlo, los écijanos van a ver una verdadera joya. Los que hemos tenido la oportunidad de hacerlo nos hemos quedado impresionados. Pues en este caso, en el convento de Santa Inés, como hemos visto, a lo mejor no es esa joya arquitectónica o artística, pero es de una importancia histórica impresionante. Hablaremos otro día, Paco, y perdóname. Sí. Creo que merecería la pena también otro día montar un programa, si tú quieres, también monográfico sobre las Teresas. Sí, yo sobre las Teresas te puedo comentar mucho también, porque a mí me encargó, aparte de que, bueno, en su momento yo hice el proyecto y la dirección de obra de la espadaña, que la hizo Diego Cadena. Yo he visitado el convento 1000 veces y la Junta de Andalucía, la delegación, me encargó un trabajo que era una diagnosis de todo el convento, desde cimentación, alcantarillado, vidrio, pintura, madera, para ver el estado, y tengo mi presupuesto y mi cosa y tal, y lo tiene la Junta de Andalucía. Me parece fenomenal. Además, vamos a abusarte, Javier. Vamos a abusarte porque ya que te tenemos aquí, te tenemos que abusar. Y una cuestión... Para mí es un placer. Hombre, pues eso es... Pero yo creo que deberíamos de intentar, y vamos a ponernos en contacto quizás con todas también con las Teresas y eso, por si es posible en un momento dado visitarlos también a ellos, porque ahí no aparecen las monjas, ahí es para que el pueblo sepa lo que tenemos y para que el pueblo tome conciencia de la necesidad de seguir trabajando por ello. Hay una cosa para el próximo programa, porque ya estamos en el final, hay dos cosas. Primero, pediros a vosotros que cuando me vayáis a rectificar, como Juan ha hecho antes y tú has hecho, con lo de los negritos y lo del estudio geodésico, geotécnico, para nada me digas, Juan, perdón, por Dios, en absoluto. Yo te agradezco muchísimo, os agradezco muchísimo que me corrijáis. Yo estoy aquí también para aprender siempre. Entonces, me equivoco, me decís, mira, no eran los negritos, eran los gitanos, estupendo. Ya no tengo yo duda. Y lo de geodésico es verdad, es geotécnico. Y decir eso y decir que para el próximo programa
Había una cosa que yo tenía muchísimo interés, porque cuando vimos lo del museo, hablamos de la importancia de Ecija, la Astis y romana, bueno, pues hay una marca que ahora se ha puesto, que es Ecija, Astis y Vocabitur una, para tratar de recordar aquel pasado nuestro. Pero todo aquello se basaba en un hecho histórico muy importante, importantísimo, del que hablamos aquí, y que sin embargo los ancianos tampoco son conscientes. Creo, la mayoría de los ancianos no lo son, que es la batalla de Munda, la batalla entre Julio César y los hijos de Pompeyo, una de las batallas más importantes que se ha dado en la historia y que se ha dado aquí al lado de Ngresía. En el mismo término municipal decía, yo voy a intentar para el próximo programa, a ver si consigo localizarlo de una vez por todas, a mi querido amigo y hermano Sergio García Diles, para ver si es él el que nos sirve de guía y nos ayuda para todo esto. Si conseguimos que con todas las tareas que tiene nos eche una manita, pues, y podemos tenerlo aquí, pues sería ideal. Si no, pues bueno, iremos de todas formas con las cámaras, vamos a ir con las cámaras al campo Mundensis, vamos a ir al campo, vamos a ir, ahora que ha llovido, que se ven las lagunas, que es el mejor, porque el Velum hispaniense, que es donde se recoge la batalla, hablaba de ese sitio y hablaba de esas lagunas, para que se vean ahora las lagunas. Vamos a ir allí, vamos a tomar imágenes, vamos a traérselas aquí y ustedes van a saber lo que era Munda, que es una cosa muy, muy importante. Muchísimas gracias, señores. Buenas felicidades. Muchísimas gracias. Y ya aunque no queda vino, pero bueno, brindamos por y además por las próximas fiestas. Y por las próximas fiestas que ya están ahí. Y una cosa, Paco, yo no sé hasta qué punto aquí se han construido bombas y metrallas. Con lo pacífico que el ecijano, ¿cómo se mete en guerra? Yo tengo mis dudas, Voy a investigar porque seguro que el ecijano no se mete en lío. ¿No? Vale, gracias. Investígalo porque es curioso. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches.